Buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pino Lorenzo y soy psicóloga y psicoanalista. Psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, una escuela en la que llevo pues ya más de 20 años en formación y todavía me sigo formando. El psicoanálisis es una carrera de por vida. Bueno, yo además soy psicoanalista también en consulta privada, trabajo como psicoanalista en consulta privada. Bueno, la charla de hoy sobre Klein y Freud ya la dimos la primera vez que se mostró esta exposición. Bueno, hay algunos cuadros que son los mismos, hay cuadros nuevos. Y bueno, entonces la verdad es que José y yo nos quedamos teníamos ganas de repetir, o sea, de llevar las pinturas y llevar la charla también a otros sitios. Entonces lo estuvimos moviendo por varios sitios y al final pues también en el club, José consiguió en el Club Náutico, entonces me dijo, ay Pino, aprovechamos y das la charla. Vale, y bueno, y seguimos un poco con el tema de Klein y Freud, ¿no? Y de la relación o no relación, que es lo que vamos a ver hoy. En la otra charla la titulé la mujer en la Viena de Klein y de Freud. Esta es un poco más específica y es la sexualidad en Klein y Freud. Vale, no es exactamente la misma charla. Por Víctor, que vino a la otra, hay algunas cosas que es el mismo contenido, pero otras cosas sí son diferentes. Entonces, bueno, vamos a empezar, si les parece. Ay. me voy a chiflar con tanto. Es que es un rollo porque tengo que ir pasándolo. Así. Vale. Bueno, Gustav Klein nace en 1862 y muere en 1918. Y Sigmund Freud nace en 1856 y muere en 1939. O sea que son coetáneos en el tiempo, coinciden en el tiempo. Gustav Klein nace en Viena y muere en Viena, si no me confundo. Y Sigmund Freud nace en Checoslovaquia y muere en Londres. Pero gran parte de sus vidas, sobre todo parte de las vidas donde desarrollaron tanto uno como otro sus obras, coincidieron en Viena, ¿vale? Bueno, en las últimas décadas vamos entonces un poco a ver la época en la que surgen o nacen estos dos genios, ¿no? Cómo era la época o cómo era la vida en esa época. En las últimas décadas del siglo XIX tiene lugar una desintegración de todos los sistemas de conocimiento que estructuraban las ciencias humanas y las ciencias exactas. La física cuántica no describe ya propiedades, sino probabilidades. La incertidumbre sustituye a la certeza. Hasta este momento se manejaban los científicos, los artistas, los filósofos, se manejaban con la certidumbre, con la certeza, pero empieza a instalarse el principio de la incertidumbre y de que el no saber podía también formar parte del conocimiento, podía también ayudar al conocimiento, ¿no? Y en algunos escritos de la época se escribe: la esencia de nuestra época está constituida por lo indefinido y lo ambiguo, es capaz de apoyarse en lo inestable y tiene conciencia de que aquello que otras generaciones creyeron firme es inestable, ¿no? Por eso, como una forma de... Buenas tardes. Como una forma nueva de acercarse a la realidad, de acercarse a lo que la ciencia quiere estudiar o quiere investigar, a lo que el artista, desde distintos ámbitos del arte, quiere pintar, quiere escribir, ¿no? La incertidumbre como forma, como decía, de conocimiento, ¿no?
También en esta época la concepción del hombre y la sociedad va a sufrir transformaciones, grandes transformaciones, ¿no? Estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX, las últimas décadas, ¿no? Que bueno, continúan, entre esas transformaciones continúan toda la... Ay, José, no. No. Para vernos. Sí. Así mejor, a lo mejor, sí, vale. Para... Pues sí, continúan toda la época de la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Y todo el cambio que la revolución industrial produce absolutamente en todos los ámbitos de la vida del sujeto humano, ¿no? Pues en esta época también continúan todas estas transformaciones que también determinarán algunos de los fenómenos que surgen, como por ejemplo el surgimiento de una ciencia como el psicoanálisis, ¿no? O, por ejemplo, la teoría darwiniana, que en 1859 Darwin, con el libro El origen de las especies, pues viene a incluir la idea de que el hombre no es el centro de los seres vivos y que forma parte de un eslabón, de una cadena dentro de los seres vivos, ¿no? Freud viene a decir que esta es una herida narcisista muy fuerte que se le produce al hombre, ¿no? El que el hombre no sea el centro de la naturaleza, ¿no? Sino que forme un eslabón más dentro de esa naturaleza. Él habla de otra herida narcisista anterior al hombre, que es la teoría copernicana, que viene a descentrar, ¿no? El hombre se creía que la Tierra era el centro del universo, y la teoría copernicana le viene a decir que no solo no es el centro del universo, sino que forma parte de una galaxia, que además el Sol no da vueltas a su alrededor, sino que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol, y que esta galaxia es una entre millones de galaxias, ¿no? Esto viene a descentrar profundamente al hombre, y esta sería una segunda herida narcisista, ¿no? Para el hombre. Posteriormente Freud dirá que la tercera herida narcisista es la que tiene que ver con el psicoanálisis, que ahora lo vamos a ver. Si tienen cualquier duda o pregunta, lo que sea. Vale. Bueno, con respecto al individuo, hasta ese momento se pensaba el hombre bajo la certeza de Descartes. Pienso, luego existo. Es allí, es decir, es allí donde pienso que soy, ¿no? Pienso, luego existo. Me doy cuenta de que pienso, por lo tanto, mi existencia debe estar ya asegurada por sentirme que pienso, ¿no? El centro del funcionamiento psíquico hasta ese momento es la conciencia, ¿no? De aquello de lo que me doy cuenta es lo mental, lo psíquico, ¿no? ¿No? La conciencia, lo que me llega a través de los sentidos, ¿no? Esa misma frase de Descartes es pura conciencia, ¿no? Aquello que me entra a través de los sentidos es lo que es real y es la forma de funcionamiento mental, como funciona el aparato mental o el aparato psíquico. Esta época ya a nivel de conductas, a nivel de comportamientos, a nivel de sociedad, podemos decir que está influida por el reinado de Victoria I de Inglaterra, cuyo reinado ha sido uno de los más largos de este país, desde 1837 hasta 1901, que fallece. Empieza a reinar cumpliendo la mayoría de edad hasta que fallece, ¿no? El segundo reinado más largo después del actual reinado de Isabel II.
y cuya influencia se expandió por toda Europa, ¿no? Tenemos que decir que en esta época el Reino Unido era el centro de toda la expansión económica, tecnológica, industrial, ¿no? Y así también toda la influencia de la reina Victoria se expanderá por toda Europa, correrá como la pólvora, ¿no? Este reinado, durante más de 63 años, trajo consigo muchos cambios culturales, políticos, económicos, industriales y científicos. Una época también de mucha producción en todos estos ámbitos. Sin embargo, la época de la sociedad de la época victoriana estaba exacerbada de moralismo, con rígidos prejuicios y severas interdicciones, ¿no? La reina Victoria era muy... Aquí al fin tenemos un filósofo entre el público. Era muy rígida para todos los preceptos que tenían. Exactamente. Entonces se manejaba, bueno, en cuanto a la sexualidad, pues ahora veremos que esos moralismos tienen mucho que ver con la sexualidad, ¿no? Y con la represión sexual que tiene lugar en esa época de manera exacerbada, ¿no? De manera exacerbada, ¿no? No es que antes de esta época del reinado de Victoria I no hubiera represión sexual, pero en esta época se exacerba el puritanismo, ¿no? Que se asocia a la figura de la reina Victoria, ¿no? La reina Victoria se casa, creo que a los 20 años, y su marido muere después de 9 hijos que tiene y llevará luto hasta el fin de sus días. Es decir, ya no volverá a pensar, pues imagínense, ¿no? La mujer en el matrimonio, las relaciones sexuales, pero ya sí, enviudó y hasta el fin de sus días la sexualidad le queda prohibida, ¿no? Y así ella en su vida llevó los moralismos que exigían, los llevó en su propia vida, ¿no? Que exigía como sociedad, ¿no? Por ejemplo, ordenó alargar los manteles de las mesas de palacio para que cubrieran sus patas y así no se pudieran incitar a los hombres al ver las piernas femeninas, que era el gran tabú de la época, ¿no? O sea que incluso en normas o en reglas tan comunes, ¿no? Tan cotidianas, podía influir su puritanismo. Los hombres en esta época, dominaban la vida pública y la privada, pero a la mujer le estaba reservada únicamente la vida privada y el cuidado de los hijos y del hogar. Esto nos suena algo a las mujeres. En este sentido no ha cambiado tanto. La sexualidad para la mujer estaba reducida a la función reproductora. Fuera de ahí, la mujer no tenía sexualidad, tampoco prácticas sexuales de ningún tipo. Era relaciones sexuales, sexualidad en el matrimonio y para la reproducción. Estaba coartado ahí, ¿no? Para el hombre y para la mujer, no solo para el hombre, no solo para la mujer, perdón. El sexo, tanto para el hombre como para la mujer, era algo sucio, vicioso, de lo que había que huir, quedando reducido al ámbito de las relaciones matrimoniales. Era cuando era legítimo. Aunque estas ideas marcaron los comportamientos del hombre y la mujer y ejercieron un efecto de represión sexual, que luego Freud estudiará también en profundidad el efecto de esta represión sexual en la psique, en el aparato psíquico del hombre y de la mujer, pero fundamentalmente en la mujer, ¿no? Con el estudio, Freud se acerca al estudio del aparato psíquico. Freud era un neurólogo vienés, no era ni tan siquiera psiquiatra, y se acerca al estudio del aparato psíquico a partir de su interés por la hipnosis y la aplicación de la técnica de la hipnosis con las mujeres histéricas, las pacientes histéricas famosas, ¿no? Que eran tratadas por Charcot, un psiquiatra
que trabajaba en una clínica en París, y se ve atraído empieza ahí su interés por lo psíquico, ¿no? Pero hasta ese momento incluso él tenía un estudio sobre el cerebro de un tipo de pez. La cocaína como anestésico fue su tesis doctoral. Y la cocaína, también realiza estudios previos con la cocaína, es decir, él iba dirigido para otro lado y empieza a dirigirse hacia el aparato psíquico, ¿no? Hacia el aparato psíquico. Bueno, pues Freud dará cuenta de esta represión sexual bastante en sus escritos y en su obra, ¿no? En las distintas patologías psíquicas, ¿no? En este contexto, la mujer mantenía dos papeles: de madre, inaccesible, pura, virgen hasta el matrimonio, o de mujer fatal o prostituta, ¿no? No podía desarrollarse en otros ámbitos, a la cual solo se la veía como objeto sexual y la cual estaba absolutamente denigrada. La prostituta era lo más bajo de la sociedad. Bien eran esclavas que provenían de los países colonizados por Inglaterra, bien provenían de las capas más bajas, que no tenían otro medio de vivir más que prostituyéndose, y eran absolutamente denigradas, ¿no? No había ningún cuidado de ningún tipo para la prostitución. Perdón, a ver. Vale. No, pero estaba esta doble moral. Es que no. ¿Qué versión que viene después? A ver, perdón. No. No, esta doble moral, ¿no? Que hoy en día sigue existiendo, ¿no? Para el hombre había también represión sexual porque también el moralismo, las reglas estaban dirigidas a él, pero él tenía la posibilidad, ¿no? De cara a la sociedad, era un hombre de familia, ¿no? En el ámbito social, público, era un hombre de familia apartado de cualquier conducta viciosa o conducta que lo llevara por el mal camino, pero luego en la privacidad se le permitía, estaba legislado, que pudiera saciar sus más profundos deseos sexuales con las prostitutas, ¿no? No hacía la mujer. La doble moral sexual, como se conoce este fenómeno, ¿no? Vale, en cualquiera de los casos la mujer no tenía deseo sexual, directamente no tenía deseo. Esto nos puede parecer muy difícil de entender hoy en día, pero hasta ese momento el deseo de la mujer era el deseo del hombre. La mujer como objeto sexual del hombre, no como sujeto que desea, no como sujeto deseante, en ninguno de los ámbitos. ¿Vale? Bueno, en el ámbito del hogar, ¿no? Lo que siempre ha estado tradicionalmente ocupado por la mujer, ahí tienes o tenía su margen de maniobra, ¿no? Pero fuera de ahí no era un sujeto que deseara, era un objeto sexual, ¿no? Era un sujeto que desea. En este contexto, ¿no? aparece la pintura de Klimt. Decíamos que él nace en 1862. Y bueno, el tema gracias al cual más va a destacar va a ser la sexualidad femenina, ¿no? Él va a pintar a muchas mujeres, ¿no? Bueno, en esta muestra se puede ver que prácticamente el 80% de los cuadros son pintura de mujeres, ¿no? Su visión de lo femenino parece obsesiva, relatan algunos críticos, ¿no? Y también se cuenta que Klimt tuvo muchas relaciones e hijos ilegítimos, ¿no? O sea, debía, pues, tener una práctica sexual habitual que luego también en otros lugares donde he leído, para la charla de hoy, pues también se dice que sin embargo no era pública, ¿no? Su
su conducta sexual promiscua la mantenía en la privacidad, ¿no? No era como otros pintores, otros artistas, que era conocida sus tendencias o sus conductas sexuales, sin embargo en este caso no. Pero él va a pintar a mujeres y aquí se ve un poco, bueno, otras no, pero muchas de ellas alejadas del canon, ¿no? De la belleza, del canon clásico de belleza, ¿no? Va a pintar mujeres embarazadas, mujeres viejas, mujeres gordas, ¿no? Haciendo como resaltar ahí lo femenino, ¿no? En todas sus vertientes. Klimt da muestras de una mujer que abarca el terreno sexual. Son muy sexuales sus pinturas. Y sus dibujos eróticos son muy sensuales. Tienen una carga de sexualidad inusitada para la época. Y incluso hoy en día podríamos decir que pocos autores han atrevido a pintar a la mujer en su desarrollo, en el desarrollo de su sexualidad, pues manifiestamente abierta, ¿no? E incluso pinta hombres a sus expensas, ¿no? No solo pinta a mujeres pues que muestran su sexualidad, que muestran su cuerpo, ¿no? Sino que también muestra a hombres a sus expensas, ¿no? Dependiendo de ella. Muestra también su sexualidad, hay dibujos donde se muestra tocándose o teniendo conductas sexuales consigo misma, hay otros cuadros que nos muestra relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, pero también muchas conductas que hasta ese momento era impensable, ¿no? Pensar que la mujer podía tener una sexualidad íntima con ella misma, ¿no? Y luego también otra característica de sus cuadros, ¿no? Así muchos críticos lo dicen, es que miran directamente al espectador a los ojos, ¿no? Son mujeres que no desvían la mirada, ¿no? Lo retan como para conocerla, ¿no? Aquí estoy. Son mujeres deseantes, son mujeres deseosas, ¿no? No imponen pena, compasión, sino todo lo contrario, ¿no? Dan ganas de conocer a esa mujer, ¿no? Dan ganas de mantener algún tipo de relación con esa mujer, ¿no? Provocan deseo porque la mirada de estas mujeres que pintan Klimt son mujeres que en la mirada tienen deseo, por eso provocan deseo, ¿no? Porque el deseo se desean a sujetos deseantes, ¿no? O se desean deseos, como se suele decir, ¿no? El deseo tiene muchas particularidades, ¿no? Y cuando pasa un Ferrari rojo y genera tanto deseo de tenerlo es porque muchas personas sienten el deseo de tener ese Ferrari rojo. No es por el objeto en sí, el objeto, el Ferrari rojo, un Peugeot gris de hace 30 años, da igual, ¿no? Es el deseo lo que genera deseos, ¿no? Y el sujeto deseante, un sujeto deseante, como en este caso las mujeres de Klimt, generan deseo también, ¿no? Bueno, también el psicoanálisis va a aparecer en este contexto. En 1900 es cuando se funda la ciencia psicoanalítica, a partir de la obra de Freud, la interpretación de los sueños. Ya Freud había escrito previamente algunos textos. Los primeros textos pues datan de algunas cartas, pero de 1880 y pico datan algunos textos, donde también son textos importantes, pero es en la interpretación de los sueños, publicada en 1900. Además, él se espera a publicar la obra no en 1899, sino publicarla en 1900 para empezar el siglo, así mismo lo dice él, ¿no? En esta obra es donde por primera vez da cuenta de un aparato psíquico que incluye el inconsciente, ¿no? Es donde por primera vez Freud describe el inconsciente. Por eso los psicoanalistas han considerado siempre esta obra como la fundadora del psicoanálisis, de la ciencia del psicoanálisis, ¿no? El inconsciente viene a ser el descubrimiento del inconsciente,
el inconsciente freudiano. Antes había inconsciente, pero no, antes de Freud había inconsciente, pero no había sido descrito ni había sido estudiado a fondo como Freud lo estudia, ¿no? El descubrimiento del inconsciente viene a descentrar nuevamente al sujeto, al hombre, lo vuelve a descentrar. Es la tercera herida narcisista de la que hablábamos antes, ¿no? En este caso, Freud, con su teoría, le viene a decir al hombre: no eres tu conciencia, el pienso, luego existo, el darme cuenta de lo que soy, de lo que pienso, no es el centro de tu función, de tu aparato psíquico. El centro de tu aparato psíquico es el inconsciente, es decir, aquello de lo cual nada sabes. Pues imagínense, ¿no? Yo no soy dueño de mis actos. Mi conciencia no es dueña de mis actos. Es la teoría del psicoanálisis, ¿no? Que, bueno, yo no pido que ustedes hoy en una charla se adscriban a ella, ¿no? Pero es lo que viene a fundar, ¿no? Es una teoría que está ya en la sociedad, ¿no? Aunque es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Tiene algo más de 100 años, si lo comparamos con otras ciencias que tienen miles de años. Sin embargo, el inconsciente freudiano está en nuestro lenguaje, ¿no? Vale. Freud en 1905 escribe su obra 3 ensayos para una teoría sexual, que cambiará el concepto de sexualidad a partir de este momento, ¿vale? Anteriormente, otra obra del médico y sexólogo Abelard Ehrlich, Inversión sexual, escrita en 1897, era la primera obra que habló sin tapujos sobre la conducta sexual humana. Freud, bueno, antes de empezar, Freud cita constantemente sus obras, cita a todas sus fuentes, ¿no? Constantemente. A Abelard Ehrlich lo cita en numerosas ocasiones en este texto, en 3 ensayos para una teoría sexual, y de todas las fuentes que él bebió, él investigaba siempre a fondo de escribir o de investigar sobre un tema, investigaba lo que había y tomaba elementos de ahí, ¿no? Y después, a partir de ahí, desarrollaba su teoría, ¿no? Sus genialidades, ¿no? O lo que otros no pudieron ver que él vio, ¿no? Porque en definitiva lo que hace un científico es ver lo que otros en otras épocas no fueron capaces de ver. Bueno, a veces la sociedad, el contexto, otras teorías científicas ayudan al científico a que pueda verlo en ese momento, ¿no? Como dice Freud en algún momento, la realidad se me mostró, ¿no? ¿No? Porque las teorías freudianas han sido muy criticadas y tachadas de pansexualistas, ¿no? De explicar con la sexualidad toda la conducta humana, ¿no? Y Freud dice: yo no tenía ninguna especial predilección en que mis pacientes o que las pacientes, en tratar la vida sexual de mis pacientes como los sueños, ¿no? Ellas venían y me la contaban, ¿no? ¿Y yo qué hizo Freud? Escuchar. Y Freud va a hacer una cosa que va a revolucionar la entrada en el siglo, por supuesto, en el siglo XX, y va a revolucionar también el concepto de la mujer, ¿no? Freud va a escuchar a la mujer. Es el primero que le dice: hable, ¿no? A esas mujeres histéricas que tenían padecimientos físicos, ¿no? La histeria es una estructura psicopatológica donde manifestaban trastornos orgánicos en el cuerpo, pero que no respondían a trastornos físicos, ¿no? Se paralizaba un brazo, pero esa parálisis no respondía a una parálisis anatómica, ¿no? No seguía los dictados de la medicina, ¿no? Si la parálisis anatómica tiene que ser pues desde un lugar hasta otro porque están conectados ahí todos los tendones, los huesos, la parálisis de la histérica podía ser de aquí a aquí y la mano no. Entonces un médico decía: es imposible,
¿Cómo va a tener paralizado aquí, la mano no? Tendría que tener paralizado la mano. Entonces volvían locos a los médicos, ¿no? Bueno, pues Freud es el primero que le dice a la mujer, hable, que yo le escucho, ¿no? Y a partir de escuchar, pues, produjo todo lo que produjo, ¿no? Vale, y esta teoría de la sexualidad va a defender un concepto de la sexualidad amplio. Quedan unas cuantas diapositivas, no queda mucho para que no. Yo más o menos tengo el 40-45 minutos de teoría y luego conversamos, ¿vale? Esta teoría va a defender un concepto de sexualidad amplio, ¿vale? Freud va a desligar, va a ampliar el concepto de sexualidad, lo va a desligar de la genitalidad, ¿no? Para hablar de un concepto más allá de la genitalidad y también amplía la temporalidad del sujeto, la temporalidad de la sexualidad, porque va a decir que el sujeto es sexuado desde que nace hasta que muere, ¿no? Hoy en día sí, los pediatras conocen las manifestaciones sexuales de los niños, ¿no? Pero en aquella época era impensable esta teoría, ¿no? Que desde el mismo nacimiento ya éramos seres sexuados, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste esta teoría fundamental? Bueno, él se va a basar para escribir este texto, 3 ensayos sobre una teoría sexual, son 3 ensayos, justamente, ¿no? Y él se va a basar en 3 ideas erróneas que habían en la época sobre la sexualidad y que va a tratar de revertirlas y modificarlas absolutamente. Ya la sexualidad, a partir de Freud, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Una de esas ideas erróneas era que la sexualidad falta en la infancia. El niño no tenía sexualidad, ¿no? La infancia era considerada como esa etapa de la vida donde precisamente alejada de todo lo que tuviera que ver con lo sucio, que se prejuzgaba lo sexual, ¿no? La tierna infancia, que todavía hoy siguen esas ideas, ¿no? En algunos círculos, en algunas ideologías sigue esa idea de que la infancia es la tierna infancia, ¿no? La fantasía también de la felicidad de la infancia, ¿no? Donde el niño ni siente ni padece, es un ser absolutamente feliz, no tiene inclinaciones sexuales de ningún tipo, ¿no? Pues parece que es una idea errónea, ¿no? Otra idea errónea es que se constituye en el proceso de maduración de la pubertad, ¿no? Hasta este momento se creía que el desarrollo de la sexualidad, claro, piensen que si pensamos sexualidad, genitalidad, ¿no? Estamos entonces entendiendo que, claro, en la pubertad, que es cuando se desarrollan todos los caracteres sexuales secundarios en el niño, en la niña, que ya sus cuerpos se preparan para la reproducción, pues claro, se podía entender esta idea errónea, ¿no? Se podía entender esta idea errónea, ¿no? Pero Freud, como decía antes, va a construir un concepto de sexualidad amplio. Él va a hablar de conductas sexuales, ¿no? Conductas manifiestamente sexuales desde el mismo momento que nacemos. Él desarrolla en este texto las etapas del desarrollo psicosexual, etapas que, bueno, hoy en día los maestros, los pediatras, los pedagogos utilizan dentro del desarrollo psicosexual para explicar la conducta sexual del niño y para que entiendan esto de cómo aparece, qué manifestaciones tiene la sexualidad infantil, cómo es que el niño tiene sexualidad. Por ejemplo, la primera etapa que Freud describe es la etapa oral, ¿no? Es la etapa casi desde el mismo nacimiento donde el niño está centrada toda la sexualidad en la boca, por ser la boca en ese momento uno de los órganos principales que satisfacen
su necesidad básica, que es el del alimento, ¿no? El niño chupa de la mama, succiona de la teta de la madre y se alimenta, ¿no? Ese reflejo de succión con el que nace, Freud viene a decir que le produce un plus de placer, un plus de goce, más allá del paso del alimento, más allá de la satisfacción de la necesidad de hambre. Me explico. El acto del chupeteo, la primera manifestación sexual de la que Freud habla en este texto es el acto del chupeteo, ¿no? El chupeteo del pulgar o el chupeteo del chupete, ¿no? El niño repite la succión cuando ahí no hay ninguna producción de alimento, no hay ningún alimento que se esté ingiriendo. La única función que tiene el acto del chupeteo, tiene otro nombre, chupeteo se dice, sí. Bueno, la única función es la función de goce, no tiene otra función. Si lo comparamos con el animal, con el mamífero, por ejemplo, ¿no? Que es el más parecido al sujeto humano o al cachorro humano, el mamífero mama y desde que está saciada la necesidad del hambre se aleja del pezón de la madre. El niño continúa succionando por el placer que le produce en las mucosas labiales y repite algo que le da placer, ¿no? Ya esto nos va a diferenciar de los animales. Ya esto nos diferencia para siempre de los animales, ¿no? La capacidad de goce del sujeto humano, que no lo tiene el animal, ¿no? Bueno, él luego va a seguir en todas las etapas situando las diferentes conductas sexuales entrecomillado, ¿no? Y bueno, va a hablar también de conductas sexuales típicamente o relacionadas con la genitalidad, ¿no? En la conocida etapa fálica o la etapa del complejo de Edipo, donde ya hay una primera actividad sexual genital. Bueno, ya la ha habido antes, ¿no? Porque ya el niño y la niña en sus primeros años de vida se tocan, ¿no? Se tocan y de forma casual, porque quien les cuida o quien les limpia les toca y les produce algún tipo de excitación, pero es verdad que no es hasta la etapa del complejo de Edipo, los 3, 4 años, que el niño ya de forma voluntariosa va a repetir una conducta que le produjo satisfacción, que le produjo goce, ¿no? Y aquí él va a tener sus primeras actividades sexuales, ¿no? Por eso que eso de que la sexualidad falta en la infancia es una ceguera absoluta, ¿no? Que solo podía ser producto de una enorme represión sobre la sexualidad y unos prejuicios, como siempre ha habido, sobre la sexualidad que hoy en día siguen existiendo, por supuesto. De otras maneras, ¿no? La represión sexual se produce de otras maneras o los prejuicios sexuales están ahí, ¿no? Pero era algo evidente, ¿no? Freud llega a decir que este olvido de la primera sexualidad infantil tiene que ver también con un mecanismo que es el mecanismo de la amnesia infantil. El niño o la niña apenas tienen recuerdos de sus primeros años de vida. Sus primeros recuerdos suelen empezar a ser en torno a los 5 o 6 años, ¿no? Y Freud dice que es producto de la represión a la que el niño, concepto también muy psicoanalítico, represión a la que el niño y la niña tienen que someter toda esa sexualidad, ¿no? Bueno, no me voy a meter en muchos berenjenales porque esa sexualidad inicialmente, esas actividades sexuales iniciales, masturbatorias del niño y la niña, están dirigidas hacia las figuras parentales. Es decir, estarían dirigidas hacia objetos prohibidos, objetos incestuosos, ¿no? Entonces están condenadas a reprimirse, ¿no? La sexualidad infantil está condenada en el sentido positivo, a reprimirse, ¿no? Entonces Freud llega a explicar que la amnesia infantil y el olvidar, por ejemplo, toda esta etapa de nuestra vida tiene que ver con esta represión sexual.
represión sexual constitutiva del sujeto humano, nada que ver con la otra, ¿no? Con la represión sexual ideológica, social. Vale. Y luego la tercera idea errónea que él vino a trabajar y a tirar por tierra, ¿no? Es que la sexualidad se exterioriza en los fenómenos de irresistible atracción que un sexo ejerce sobre el otro y cuyo fin está constituido por la cópula sexual o al menos por aquellos actos que conducen a ella. Este tercer prejuicio de lo que realmente nos está hablando es del objeto sexual, ¿no? Irresistible atracción de un sexo sobre otro. La sexualidad solo estaba pensada desde la heterosexualidad, que era la que posibilitaba la reproducción. Objeto sexual y, por otro lado, lo que es el fin sexual, la cópula sexual. La única manifestación de la sexual es aquella que une a un sexo sobre o debajo, a un sexo con otro para la función reproductora, ¿no? Freud en profundidad, yo les animo a que lean, si les interesan estos temas, a que lean esta obra, 3 ensayos para una teoría sexual. Es uno de los textos de Freud más sencillos, a mi gusto. No sé si es porque nos toca tanto lo que dice, ¿no? Otros textos son más complejos de leer, pero este es un texto súper sencillo. Para los maestros me parece vital. Tenemos aquí una maestra en la sala. Y en uno de los capítulos él explica y desarrolla en profundidad la diversidad de objetos, no solo el objeto del otro sexo, objeto sexual como, ¿no? Sujeto es uno y objeto sexual el que se elige como pareja. ¿No? La homosexualidad, la bisexualidad. Freud defiende una teoría bisexual. O sea, para Freud no hay un cerebro masculino, un cerebro femenino, ¿no? Freud describe funciones femeninas y masculinas en hombre y mujer. O sea, hombre y mujer tenemos ambas características. Y él se basa en la teoría de la bisexualidad anatómica, ¿no? Una teoría que, basada en el hermafroditismo, donde hay seres humanos que tienen los dos sexos biológicos y que uno de los dos lo tiene más atrofiado que el otro, pero tienen los dos sexos biológicos, pues esa teoría viene a decir que el hombre y la mujer tenemos los dos sexos biológicos, solo que uno más desarrollado que el otro, pero las funciones del otro sexo estarían en todos los sujetos humanos, solo que inhibida su función o sin desarrollar, ¿no? En esa teoría él basa la teoría de la bisexualidad psíquica. No hay un cerebro, o sea, lo que viene a decir es tremendo en la época. Hombre y mujer, o sea, no es diferente, ¿no? No hay un aparato psíquico para el hombre y un aparato psíquico para la mujer, no. Nos constituyen las mismas pasiones, los mismos afectos, las mismas situaciones psíquicas, pasamos por las mismas situaciones psíquicas. O sea que, bueno, es bastante revolucionario, ¿no? Bueno, esto es un poco lío, como me he liado por otro lado, lo leo, pero él escribe en esta obra: el instinto sexual es en principio independiente de su objeto y no debe su origen a las excitaciones emanadas de los atractivos del mismo. El valor del objeto sexual pasa a un lugar secundario, ¿no? Bueno, esto para decir que el sujeto también tiene una sexualidad inherente a uno mismo, ¿no? Hay una etapa de ese desarrollo sexual donde el sujeto se toma como objeto erótico a sí mismo, ¿no? Quiero decir que el instinto sexual no tiene tanto que ver con el objeto. Pongámonos en Romeo y Julieta, ¿no? Donde ¿cómo se dice? Encumbrar al objeto, ¿no? Es decir, mi amor era producido por lo que el otro tiene, ¿no? Freud viene a decir que no tiene que ver con el objeto. El objeto pasa a segundo plano. El instinto sexual
es uno el que reviste los objetos, ¿no? No sé si me explico. Bueno, ya tanto Freud como Klein van a ser criticados en su época, ¿no? Luego serán muy alabados. Hoy Klein, bueno, nadie duda de su valor, ¿no? Uno por sus pinturas y dibujos eróticos y el otro por sus ideas y su teoría con respecto a la sexualidad humana. Siendo acusado de pintor degenerado uno, como lo calificaron los nazis, o de pansexualista, como, ¿no?, creer que todo se centra en el sexo, como fue cuestionada la teoría freudiana. Freud dice en este texto, que me pareció también bonito, ¿no?, y relacionándolo con Klein, ¿no?, la ocultación del cuerpo exigida por la civilización mantiene despierta la curiosidad sexual. Al propietario del vehículo con matrícula 6751FNZ, 6751FNZ, acude a su lugar de aparcamiento, gracias. Imagínense, a los que están hablando de sexualidad, por favor, les quedan 5 minutos. Dice, la ocultación del cuerpo exigida por la civilización mantiene despierta la curiosidad sexual, que tiende a contemplar el objeto por descubrimiento de las partes ocultas, pero que puede derivarse hacia el arte, a través de la sublimación, cuando es posible arrancar su interés de los genitales y dirigirlo a la forma física y total, ¿no?, del cuerpo, ¿no? Bueno, en Klein vemos una muestra absoluta de la belleza del cuerpo femenino, ¿no?, más allá de únicamente sus partes sexuales, ¿no? Es un cuerpo desnudo, es verdad, pero vemos la belleza en todo el cuerpo, no solo en sus genitales, ¿no? Como si todo el cuerpo también tuviera la capacidad de ser erógeno, ¿no? Las zonas erógenas famosas que Freud describe, ¿no? Todo el cuerpo llega a decir, incluso los órganos internos llegan a tener también, a poder llegar a ser concebidos como zona erógena, ¿no? No solo el pecho, la vagina, el clítoris, el pene, no. Un dedo, un pie, el fetichismo, por ejemplo, lo describe Freud. Vale. Bueno, sobre la sexualidad de la mujer también Freud va a hablar en este texto. Va a hablar de conductas sexuales de la niña, de la sexualidad de la mujer, de las zonas directrices según la etapa del desarrollo psicosexual, de objeto sexual, de su elección de objeto sexual también. En resumen, va a hablar de una mujer que desea, no solo de una mujer como mero objeto sexual. Va a hablar de una mujer que desea, de un sujeto deseante. Bueno, y ya un poco para terminar, es muy probable que Klein fuera conocedor de las... Yo no tengo constancia de que ellos se conocieran, no sé si... Y él no era muy pequeñito, aunque parezca muy grande. Yo he buscado y no encontré ningún dato pero es muy probable que Klein fuera conocedor de las teorías freudianas, así como que Freud conociera la obra de Klein. No hay constancia de que se conocieran personalmente, pero es muy probable que uno supiera del otro, ¿no? Y es probable, por tanto, que la lectura de las obras de Freud pudieran influir en Klein. Esto sería una hipótesis, ¿no?, que uno, si lee en determinados lugares, lo encuentra, ¿no? Klein, su obra, Freud escribe este texto en 1905 y su obra... los últimos 15 años de la vida de Klein, ¿no?, muere en el 18, entonces los últimos 15 años es donde desarrolla, por ejemplo, todos sus dibujos eróticos, ¿no? Entonces es probable que él fuera, bueno, que pudieran influir, como se influían unos sobre otros, ¿no? Que pudieran influir las teorías freudianas, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Bueno,
dudas, preguntas, cuestiones. Sí. Una pregunta. Si Sigmund Freud fuera mujer, si fuera una mujer, Lo hubiera pintado llegaría a esa Klimt. misma conclusión a la cual llegó él como hombre. Pues posiblemente no. Porque entiendo que es un hombre psicoanaliza una teoría sexual en este caso, pero ahí no hace, bajo mi opinión personal, hay una base antropológica de hombre. Él es un hombre, no es una mujer. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, cambiaría mucho el concepto del psicoanálisis si hubiera sido una mujer más que un hombre. Él tiene muchas discípulas mujeres. ¿Perdón? Muchas discípulas mujeres, Claro. mujeres, es decir, que continúan con su obra. Melanie Klein es una de las más famosas, conocidas psicoanalistas que desarrollan toda la obra de Freud, y entre sus discípulas había discípulos, pero también había mujeres, ¿no? Entonces, como que muchas mujeres se han sentido amparadas, por decirlo de una manera, y identificadas con sus teorías. Muchas mujeres y muchos hombres. Sí, claro. O sea, generaron, al igual que generó, lo mismo que generó rechazo, generó adeptos. Es decir, fue una teoría muy criticada, pero también muy seguida y muy defendida. En la época, en las primeras décadas del siglo XX, la evolución del psicoanálisis fue brutal. La obra de la interpretación de los sueños, que es una de las obras consideradas más leídas de la literatura universal, tuvo 8 ediciones en cuestión de 15 años. O sea, Freud no esperaba que tuviera tantísimos adeptos como tuvo, ¿no? Entonces, posiblemente no sé si decir esperada, pero fue una teoría que la sociedad estaba esperando, ¿no? Es como cuando se inventó la electricidad o la penicilina o todos los inventos que se han producido. La sociedad seguramente estaba esperando, porque lo que decía, no es solo producto de un genio, ¿no? Es producto también de alguien que se deja también atrapar por las circunstancias de la etapa y que ve algo, no algo que no existe, ¿no? Ve algo que otros no ven y realiza un trabajo escritural, ¿no? Hombre, Freud, sabes que considera uno de los filósofos de la sospecha, algunos. Bueno, crítica hay miles, solo sí, no lo voy a criticar, yo creo que habla y describe mucho de lo humano, es verdad. Por ejemplo, su forma de pensar sigue la metáfora de la casa, en esto es como Marx, porque el sótano, la vivienda y el desván es el inconsciente, el consciente y el superego, de la misma manera que para Marx es la producción de mercancías, la sociedad y la superestructura ideológica, ¿no? Es una metáfora. Sí, claro. En el mundo, porque el origen de Freud es la práctica clínica. Es decir, él está tratando de personas que no están bien. Sí, él ha descubierto con Mesmer, Charcot, pero sobre todo con Mesmer, la práctica de la ¿cómo se llama esto? De la hipnosis como una forma de mostrar cosas que en la conciencia no se muestran. Y la práctica clínica suya ocurre lo mismo con la diversidad de ideas. Entonces lo construye muy bien una teoría. Lo que pasa es que Freud... Pero sin embargo, no has hablado, pero perdóname, lo que es lo más importante. Lo más vigente para mí de Freud es la formación de reacciones, los mecanismos de represión, porque eso es lo que de alguna manera... Es que de eso no hablo Freud. Sí. Es que hay tantos desvíos de la teoría freudiana, hay tantos desvíos. Sí, pero por ejemplo, de las sexualidades en objetos significa que la sexualidad de un drive es un impulso y por tanto, como drive, pues no tiene objetos, sino que es un impulso ciego.
es precisamente la forma cultural en que ese impulso encaja, cómo se organiza y se estructura, y cuando es disfuncional, pues me ocurre en la mía de... ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, ¿Has leído la obra de Thoreau? todo, creo. Vale. Hay muchos desvíos, es enorme. Por ejemplo, Freud nunca habló de mecanismos de defensa, jamás habló de mecanismos de defensa. Y en toda su obra, yo me sé la obra de la A a la Z, no habla en ningún lugar de mecanismos de defensa y le atribuyen los mecanismos de defensa a él. Hay tantísimas cosas que... Una consecuencia de la formación de reacciones, por ejemplo, tú has hablado de sublimación. La sublimación es formación de reacciones ante la formación reactiva. Un desvío del impulso, ¿no? Estos son los mecanismos. En el fondo, el superego juega como filtro, de alguna manera, desde la presión social para... Eso da la teoría, pero evidentemente no eso es muy... Es decir, un concepto como el super-yo, tratar de cogerlo en 2 palabras es complejísimo. Yo no me atrevería, es muy complejo. O sea, él dedica una obra entera al yo y el ello, es una obra entera al yo, el ello y el super-yo, que leerla es complejísimo. Entonces, bueno, claro, yo me apoyo en cosas que he leído de ti. Claro, no, yo imagínate, yo como psicoanalista, lógicamente, es verdad que lógicamente uno no puede buscar convencer, porque ¿qué voy a convencer? Yo no tengo que convencer nada, quiero decir... lo que más me gusta lo puedo decir, es que llama a los niños perversos polimorfos. Sí, pero mira... Por lo contrario, de todas maneras... Vale, pero mira, no llama a los niños perversos polimorfos, ¿ves? Ya hay un desvío, pero que está súper bien que lo diga. Dice que la sexualidad infantil es polimorfa perversa. Claro. No dice que los niños sean, pero para que veas qué desvío. Pero, evidentemente. Bueno, pero es súper adecuado. Es decir, Freud viene a hablar de una sexualidad amplia. Freud viene para mí, y esto que dicen es una de las cosas más importantes, para mí una de las cosas más interesantes del psicoanálisis, ¿no? Para mí como psicoanalista, como que doy formación y clases de psicoanálisis y como psicoanalizada, ¿no? Para mí una de las obras más importantes, una de las cosas más importantes de Freud es que la enfermedad y la salud es un continuo. Entonces, no hay seres perversos. El ser perverso, el pederasta, la perversión en todos los... Sí, fuera de lo normal. Sí, fuera de lo normal. Siempre por lo contrario. Sí, sí. El niño que le dices, ¿quieres esto? Y te dice no. Y dice, no lo quieres. Sí, sí, lo sé. Pero lo que quiero decir es que la condición humana, es decir, el enfermo y el sano no tienen ninguna diferencia en la constitución psíquica. No hay ninguna diferencia entre la constitución psíquica, es decir, el enfermo mental, por llamarlo, que por supuesto el psicoanálisis no usa diagnóstico, tiene la misma estructura psíquica, pasa por las mismas situaciones psíquicas que pasa el sujeto sano. Solo es una cuestión de cantidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo polimorfo perverso, no en el sentido que la sexualidad humana también está basada en prácticas perversas, morbosas. Ahí se utilizó perverso en ese sentido. No, moral no, yo no estoy tanto en el sentido moral. No. O sea, yo no califico las prácticas humanas. Yo perverso se entiende en el sentido... Sí, como fuera de lo... Pero bueno, me sugirió esto que decía, me sugirió. Por lo contra. Me sugirió esto, ¿no? Entonces, polimorfo perverso es que el niño, pues se chupa. Polimorfo perverso, como fuera lo normal, es el chupeteo del dedo. Lógicamente, si el chupeteo del dedo se produce en los primeros años de vida, no produce ninguna alteración o no va a tener... Pero si una persona de 20 años se está chupando el dedo, podemos hablar ya de una fijación, de un estancamiento de esa libido a esa etapa infantil, ¿no? Entonces... pero ese persona que se chupa el dedo, ¿no? O ese fumador compulsivo, si me permiten la equivalencia, ese fumador compulsivo, ¿no? No se diferencia
fumador compulsivo que necesita constantemente estimular su mucosa labial, o un tipo de fumador compulsivo, no se diferencia del niño que se chupetea el dedo para producirse placer. No hay ninguna diferencia, solo es una cuestión de cantidad, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece como interesante, ¿no? Pero bueno, sé que... Sé que... eso. Son teorías, pues, que... Bueno, lógicamente que... Pero bueno, es una opinión, no voy a generalizar porque también hay más personas que... Por ejemplo, Klimt, a mí me fascina de Klimt. En la Viena, que llama Cacania Musik, por ejemplo, las tres coronas y la Bargaute, casas aquellas, cosas. Klimt rompe, y Freud, sin embargo, es un paciente médico y clínico que extrae de la práctica clínica un encaje del mundo. Y entonces, en este sentido, es absolutamente creador de la semana y rompedor de la época, claro. O sea, realmente es, ¿no?, ver o escuchar, porque él realmente a él lo que le interesaba era el aparato psíquico, ¿no? Por eso él hace todo el estudio en profundidad de los sueños, ¿no? Porque dice, si yo ya antes de escribir la interpretación de los sueños, Freud ya había escrito varios textos sobre neurosis, sobre histeria, ¿no? Textos donde ponía su teoría, pero él que era además una persona, ¿no?, constantemente estaba poniéndose fuera y pensando lo que la crítica le podía criticar o le podía decir, para él tratar de buscar la manera de que ese sector crítico no viera esa crítica, ¿no? Entonces, él dice, se empezó a interesar por los sueños, primero porque sus pacientes le contaban los sueños, y segundo porque dice, soñamos todos. Y lo que pueda generalizar a los sueños, lo voy a poder generalizar al común de los mortales. Sin embargo, si mi teoría de la neurosis, me van a criticar, que luego él va a demostrar que no, pero van a criticarme y van a decir, es que su teoría está basada en sujetos neuróticos, ¿no? No, él estudia los sueños para poder acercarse a un estudio del aparato psíquico humano, que realmente es lo que le interesaba a Freud. El estudio del aparato psíquico humano, ¿no? Cómo funciona el aparato psíquico humano, ¿no? Y bueno. Cuando dije la anterior charla, hablaste de los sueños. Hoy te has dedicado al plano de la sexualidad. Una cosa con la otra. Partiendo del psicoanálisis, se van juntos. Claro, porque el sueño, lo que viene a decir Freud es que el sueño es una realización de deseos, esa es su teoría, ¿no? Él parte de esa tesis, la interpretación de los sueños empieza, el sueño es una realización de deseos, y va a demostrar esa tesis a lo largo de toda su obra. Para terminar, empieza así, el sueño es una realización de deseos, ¿no? Bueno, no por nada, en el lenguaje popular se dice, no me lo hubiera imaginado ni en sueños, ¿no? O sea que ya el lenguaje popular conoce de esa relación, ¿no? Empieza así para terminar diciendo al final de la obra, el sueño es la realización, es como la realización de un deseo sexual infantil y reprimido. O sea que está totalmente conectado. Sí. Bueno. No hay nada más. Damos por finalizada la charla. Muchas gracias. Y bueno, creo que a un bombón se les puede